tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El Señor les bendiga, hermanos. Nos volvemos a reunir, sabiendo que cada uno de nosotros está en sus hogares. Desde ahí estamos buscando acercarnos al Señor. Desde ya queremos pedirle a nuestro Señor que sea propicio a cada uno de nosotros, para que esa palabra pueda llegar a nuestra vida y hacer la obra que Él desea que haga en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nos ponemos en tus manos para que tú, a través de tu palabra, hagas una obra especial en la vida de cada uno de tus hijos. Sabemos, oh Dios, que lo que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida para recibir esa palabra y que se convierta en una buena tierra, para que esa semilla que se ha de sembrar dé fruto y dé fruto en abundancia. Sabemos, oh Dios, que esa palabra no va a retornar vacía sin antes haber hecho la obra para la cual tú le envías. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén. Quisiera que pudiéramos estudiar juntos un tema que es de vital importancia para nuestra vida. Es posible que antes de esta situación en la que nos encontramos, donde cada uno está encerrado en su casa, con su familia, no hubiéramos analizado detenidamente lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Y el tema que queremos tocar esta mañana es retomando la Gran Comisión. Es un tema que cada uno de nosotros, desde el momento que recibió al Señor, recibe la dirección para hacer esta comisión. Desde ese momento estamos a la disposición del Señor para que esa comisión sea cumplida. Para iniciar este estudio, quisiera que fuéramos a Marcos capítulo 16 y verso 15. Este es uno de los textos que vamos a estar utilizando esta mañana y es el texto que inicia esta meditación. Si ya lo tienen ahí en su Biblia seleccionado para poderlo leer, vamos a darle lectura. Marcos capítulo 16 y verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando el Señor dio esta instrucción directa a sus discípulos, era el momento en el que Él estaba por irse a sentar a la diestra del Padre. Y quería que sus discípulos supieran qué era lo que iban a hacer, cuál era lo más importante que Él quería que hicieran. Y eso es trasladado a nosotros a través de la palabra, a través de la Biblia y a través de aquellos que nos predican el Evangelio. Vamos a empezar estudiando qué significa esa instrucción, ese mandamiento del Señor que le hemos llamado la Gran Comisión. Vamos a leer algunos versículos de la palabra que nos permiten aclarar tres cosas importantes que el Señor nos estableció para que nosotros, a partir de ese momento, a partir del momento que conocemos al Señor, debemos de hacer como hijos suyos. Vayamos a Lucas capítulo 10 y verso 2 y vamos a leer ahí un verso relacionado precisamente con esto de la Gran Comisión. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe en obreros a su mies. La mies es todo el mundo. Cada una de las criaturas del Señor
que están dispersas en todo este planeta. Y esa mies es mucha, es grande. Y el Señor aquí nos pide que nosotros roguemos a Dios para que envíe obreros a esa mies, para que envíe obreros a ese mundo, con el propósito de hacer la obra para la cual Él nos ha preparado. Ahora quiero que vayamos a Marcos capítulo 16 y verso 15 y 16. Ahí está inmerso el versículo que leímos inicialmente, que dice así, el verso 15 de Marcos capítulo 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está literalmente lo descrito para realizar la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Ir a donde está la mies, obreros dispuestos a predicar el evangelio, para que todo aquel que crea y sea bautizado sea salvo. También, para poder ampliar ese concepto de la gran comisión, las cosas que están inmersas en esa gran comisión, quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Si ya lo tienen, si ya lo han seleccionado en su Biblia, vamos a darle lectura. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Además quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay aquí conceptos bien claros de lo que el Señor nos manda que hagamos. El primero es que prediquemos su evangelio. El segundo, que hagamos lo que nos ha mandado hacer. Y tercero, que hagamos discípulos. El primero creo que queda bien claro, que el Señor nos dejó su evangelio, pero no para que lo carguemos bajo el brazo, no para que solo lo compartamos con nuestra familia, sino que lo compartamos con aquellas criaturas que no conocen al Señor. Y ese mandamiento, debiéramos de hacernos la pregunta, si lo hemos estado cumpliendo. Ahora estamos encerrados en nuestras casas, nos es difícil salir y compartir el evangelio con los demás. Pero la pregunta importante es, ¿cuánto hemos hecho de eso? ¿Cuánto hemos hecho del segundo mandato que está en la parte cuando el Señor se está despidiendo para ir a sentarse al trono de su gracia? Que hagamos, que cumplamos con su palabra. Y el tercero es que hagamos discípulos. Es importante que nos preguntemos qué hemos hecho con esto que el Señor nos demanda. Esas demandas que el Señor nos ha hecho, yo he hecho un pequeño cuadro porque muchas veces cuando nosotros queremos saber si algo que necesitamos hacer lo hemos hecho, se nos olvida. Se nos olvida cómo saber
qué sí hemos cumplido y qué no hemos cumplido. En este caso, estas demandas que el Señor nos plantea no son opcionales, son lo que realmente hace que nuestra vida cristiana tenga todo el sentido que es necesario para estar conectados plenamente con el Señor. Él nos pide dos cosas, que son acciones directas para demostrar el amor que el Señor ha depositado en nosotros. ¿Cómo lo vamos a depositar nosotros en aquellas personas que no conocen a Jesucristo? Ese cuadro es un antes y un después. Y yo quisiera que ese antes y después lo analizáramos desde el punto de vista donde nos encontramos en este momento. ¿Qué hicimos antes de estar dentro de nuestras casas, encerrados en nuestras casas? ¿Y qué vamos a hacer cuando salgamos de este encierro? ¿Vamos a seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes o algo va a cambiar en nosotros para hacer lo que el Señor nos ha pedido? Yo quisiera que este cuadrito lo pudieran hacer ustedes en un simple papel en donde se encuentran y pongan una línea en donde diga mi vida congregacional, mi vida en la iglesia. ¿En qué ha consistido mi vida en la iglesia? Antes de esto y qué va a consistir después de esto. Y hay tres cosas que son las que deberíamos de colocar al lado izquierdo de esa línea que le hemos puesto vida congregacional. Y esas tres cosas les pongamos un cuadrito a cada una de ellas a su lado. La primera es predicar su evangelio. La segunda es cumplir su palabra. Y la tercera es hacer discípulos. Y lo mismo hiciéramos del lado derecho, pero ahora le vamos a colocar después. Y vamos a colocar estas mismas tres cosas. Y donde dice antes, vamos a señalar cada uno de nosotros si hemos predicado su evangelio, si hemos cumplido su palabra y si hemos hecho discípulos. Y cuando salgamos de esto y vayamos de nuevo a retomar nuestra vida congregacional, nuestra vida de iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos proponemos hacer con mayor intensidad? No debemos o no podemos dejar de cumplir ninguna. Tenemos que cumplir las tres. Pero nos tenemos que enfocar directamente en aquello que no hayamos hecho. Y eso nos va a marcar nuestro antes y nuestro después. No debemos de pensar que vamos a salir de esto haciendo lo mismo, bajo las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, dejando de hacer aquello que tenemos que hacer. Para poder cumplir con la gran comisión, y que es la casilla que debiera de preocuparnos si hemos predicado la palabra del Señor. Ahorita, en este momento, hay un ambiente difícil para toda esa mies de este país. Hay mucha gente que está preocupada. La primera preocupación es si me voy a enfermar de esta plaga que está en nuestro país. Si esa plaga me va a llevar a estar en una condición en la que esté en peligro mi vida, o es posible que hasta pueda morir de esta enfermedad. ¿Qué va a hacer mi familia si yo ya no la puedo sostener? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Se pueden enfermar también? Y lo más importante, ¿qué estará pensando toda esa mies? ¿Qué va a pasar con mi vida después de que yo la pierda en esta tierra? ¿A dónde voy a ir a parar? Nosotros tenemos la respuesta a través de la palabra del Señor. Y el Señor nos ha pedido que compartamos esa respuesta. Y eso es predicar su evangelio. Por eso le vamos a poner muchísima atención a esta palabra.
a esta parte de las 3 cosas tan importantes que el Señor nos pidió en el momento que estaba por ascender al trono de su gracia. Y ahora nos debiéramos de hacer esta pregunta. ¿Cuál es nuestra función dentro de la gran comisión en relación a predicar su evangelio? Y la predicación del evangelio tiene diferentes formas. Y ahora es tiempo de analizar. Si hemos estado haciendo la predicación del evangelio, ¿cómo lo hemos estado haciendo? ¿Y cuáles formas adicionales hay para poderlo hacer de manera que podamos llegar a toda esa mies? Porque algo que nos dice el Señor en su palabra es que la mies es mucha y los obreros son pocos. Quiere decir que para poder alcanzar toda esa mies, para poder trabajar toda esa mies, necesitamos tener diferentes medios para poder llegar. Uno de los medios más efectivos es persona a persona, compartiendo las buenas nuevas de salvación a cualquier persona que no conoce al Señor. Y esa mies está repleta de personas que no conocen al Señor. Y que hay momentos en los que yo puedo estar con una persona y tengo la oportunidad de comunicarle esas buenas nuevas de salvación. Esa es una forma. Y la pregunta es, ¿lo he estado haciendo? ¿He tenido esa oportunidad y la he aprovechado? También hay otras formas. Está la forma escrita a través de repartir tratados. Hay hermanos que se han dedicado a escribir mensajes cuyo contenido proviene de la palabra, que llevan el propósito de que cuando alguien lea ese mensaje que nosotros llamamos tratados, pueda llegar esa palabra a su corazón, hacer la obra de salvación a través de su espíritu, y ese corazón dispuesto busque un lugar para conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, para confesar que Él le ha salvado. También tenemos actividades específicas de evangelismo, campañas evangelísticas, donde nuestra participación es invitar a alguien para que vaya a esa campaña. Lo hemos hecho. La otra forma es, hay gente que monta actividades con el propósito de predicar la palabra, pero se necesitan recursos para hacerlo. Hemos tenido oportunidad de proveer recursos con ese propósito. Hemos tenido oportunidad de evangelizar grupos. Hemos tenido oportunidad de predicar la palabra en lugares públicos. Debemos de saber que hay diferentes formas. La pregunta aquí es, antes de esto, ¿lo hicimos así? ¿Qué hicimos? ¿De qué tipo, de qué forma pudimos hacer aquello que el Señor nos mandó? Es una pregunta importante. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer después de salir de este encierro? ¿Cuál es la oportunidad que Dios nos da? Nuevamente una pregunta vital para el estudio de este tema. ¿Cuál es la oportunidad que Dios nos da? Quisiera que fuéramos a Jonás. Jonás es un predicador de la palabra que vale la pena estudiar para poder saber cómo Dios quiere que actuemos en la predicación de la palabra. Vayamos a Jonás capítulo 1 y estudiemos a este personaje que todos conocemos la historia de Jonás. Pero ahora veámosla desde la óptica
de qué nos enseña para predicar la palabra del Señor. Si ya tenemos Jonás, vayamos al capítulo 1 y vamos a leer primero los versos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Yo no sé si ustedes, al ir leyendo detenidamente esta palabra, empiezan a ver la situación que rodeaba a Jonás y la instrucción que Dios le estaba dando para ir a Nínive. Es importante que analicemos el pasaje. La maldad de los hombres ha subido ya delante de Dios. Yo quisiera que reflexionáramos en esto. Lo que sucedió en el tiempo de Jonás está sucediendo en este momento. ¿La maldad de los hombres ha subido delante de Dios? Por supuesto que sí. Hay muchas situaciones que manifiestan la maldad del hombre. Y lo que está pasando no es más que la paciencia de Dios está llegando a un momento en el que Él tiene que hacer algo para que la humanidad, para que aquella mies para donde Él quiere mandar los obreros, entienda que le ha puesto a su disposición la vida de su Hijo en la cruz del Calvario para que puedan tener salvación y vida eterna. Dios es bueno y grande en misericordia. Y la maldad del hombre ha subido delante de Él. Y Él ha reaccionado. Su paciencia ha llegado al límite. Y ha dicho: ahí hay una nueva oportunidad para que todas esas criaturas conozcan a su Hijo que murió en la cruz del Calvario para salvación y vida eterna de todo aquel que crea, que le reciba como su Señor. Es la misma condición en la que estaba Jonás. Si nosotros debemos de predicar la palabra, llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen, era la misma situación que Jonás estaba pasando. Y tenemos que pregonar contra esa maldad, contra esa forma de pensar de los hombres. Pero ¿cómo actúa Dios? Dios quiere que el hombre reconozca su condición. Y cuando el hombre reconoce su condición y se arrepiente, Dios actúa en beneficio del hombre, dándole la gran salvación que ha preparado para cada uno de aquellos que reciba a su Hijo. Cuando vamos a analizar lo que pasó con Jonás, tenemos que analizar no solo el llamado que hace Dios y por qué se lo hace, que es lo que está establecido en Jonás capítulo 1 y verso 2. Quisiera que ahora leyéramos el verso 3, porque puede ser que nosotros no solo seamos predicadores que a los que se nos ha pedido que vayamos a esa mies y trabajemos en la predicación de su palabra, sino que también estemos actuando o hemos estado actuando igual que Jonás. En el verso 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope,
y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jesucristo dio la instrucción, dio el mandamiento que predicáramos la palabra, para salvación de aquellos que no le han recibido. Hemos huido de Jehová, hemos huido de Dios, hemos huido del mandamiento de Jesucristo. Y queremos hacer lo mismo que Jonás, creyendo que podemos escapar de aquello de lo que el Señor nos ha pedido. Si no hemos estado haciendo esa predicación de su palabra, si hemos estado perdiendo la oportunidad de acercarnos a aquellos que no conocen al Señor, si hemos perdido la oportunidad de que cuando estamos conversando con alguien no le compartimos el Evangelio, estamos siguiendo ese comportamiento que Jonás siguió. Al nomás recibir el mandamiento del Señor que se levantara para pregonar allá en la ciudad de Nínive, para poder ya traer a toda esa gente al arrepentimiento, lo que hizo fue huir. Si ese es nuestro antes, nuestro momento es después. Si Dios nos da otra oportunidad, como se la dio a Nínive, si Dios le da otra oportunidad a la mies que no conoce al Señor en Guatemala, debemos de pedirle al Señor que nos permita ser partícipes de esos obreros, que son pocos, para llevar su palabra a aquellos que no la conocen. Aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar el llamado de Dios para conocer a su Hijo. La pregunta que viene ahora es válida. Es válida para cada uno de nosotros. Estamos pasando una situación estrecha para que nosotros reaccionemos y hagamos lo que Jesucristo nos comisionó. Todas las situaciones que el Señor hace que atravesemos en nuestra vida tienen un propósito. En Dios en nada hay despropósito. Cada situación tiene su propósito específico. Si antes yo no estaba haciendo lo que el Señor me pedía, ahora debo de pensar que después de pasar esta situación estrecha, yo debo de hacer lo que Jesucristo me comisionó. En la misma circunstancia que Jonás estuvo. Jonás estuvo dentro del vientre del pez. Y ahí Jonás oró. Oró e invocó al Señor. Dice que invocó en su angustia. Y Jehová lo oyó. Desde el seno del Seol clamó. Y Dios oyó su voz. Él le dijo al Señor: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Pero dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová.
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová y vomitó a Jonás en tierra. Esta es una gran oportunidad. Y la pregunta es válida. En una situación estrecha, ¿vamos a reaccionar? Jonás lo hizo. Lo podemos hacer nosotros. Si no hemos estado cumpliendo lo que el Señor nos comisionó, pensemos en el después. Y si estamos dispuestos a orarle a Jehová, a orarle a nuestro Dios, para que nos permita hacer lo que debimos hacer, lo que debemos hacer. Esta oportunidad la tenemos ahora. Pero Dios es Dios de oportunidades. Y con Jonás lo hizo. Nuevamente dice su palabra en Jonás capítulo 3 y verso 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos ha dado para que nosotros lo compartamos con aquellos que no le conocen? Ese mensaje lo dejó establecido Jesucristo en su evangelio. El mensaje está dado a nosotros. Y esta es la segunda oportunidad que tenemos para poderlo hacer. Si lo hacemos, vamos a aprovechar la gran oportunidad que el Señor nos está dando. En Lucas capítulo 24 y verso 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya hubo un grupo que empezó con este trabajo hace 2000 años. Y empezaron a predicar el arrepentimiento. ¿Qué fue lo que el Señor mandó a hacer a Jonás? A que predicara en Nínive, que se arrepintieran de su maldad. Este es el momento de predicar en toda esa mies, no solo en Guatemala, en todas las naciones, en donde podamos predicar que es el momento de arrepentimiento, que es el momento de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos a buscar que esa mies confiese? En Romanos capítulo 10, el verso 8 y 9 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Ese es el mensaje que debe de escuchar cada uno de aquellos que no conocen al Señor. La segunda oportunidad que el Señor le dio a Jonás puede ser la segunda oportunidad que cada uno de nosotros estamos teniendo. ¿Qué debemos de hacer al reactivar nuestra vida cristiana con la segunda oportunidad que el Señor nos está dando? La palabra del Señor dice en el capítulo 3, versos 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Si alguien tiene dudas en la palabra del Señor, sabemos lo que va a suceder en el futuro. Esta es solo una situación difícil. Lo que viene para aquellos que no reciban al Señor es una situación muchísimo mayor. Y debemos de compartir cuál es el futuro que les espera si no aprovechan lo que el Señor tiene preparado para aquel mundo de maldad. El Señor tiene preparado el perdón y la vida eterna. Y si no reciben ese perdón, el Señor Jesucristo fue muy claro. El que no creyere, perderá la salvación y la vida eterna. Y lo que le espera es una vida de un sufrimiento mayor que el que han tenido en esta tierra. El campo que tenemos es muy grande. Los obreros son pocos. La mies es mucha. Pero es necesario predicar el evangelio ante tanta maldad. Es la misma condición de Jonás. Esto el Señor ya lo tenía preparado para que nosotros lo recibiéramos en su momento. Y este es el momento de recibirlo. Tenemos que estar con la disposición de ir y predicar su palabra. ¿Qué hicieron los hombres de Nínive? Y eso está en el verso 5 del capítulo 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y en el capítulo 4 y verso 1 y 2 dice la reacción de Jonás. La reacción de Jonás, ¿cuál fue? Él se apesadumbró, dice, en extremo, y se enojó, porque lo que esperaba era un castigo para los hombres de Nínive. Pero Dios no esperaba eso. Dios esperaba que ellos reaccionaran. Dios esperaba que ellos se arrepintieran. Dios esperaba que ellos llegaran a recibir el beneficio del perdón de Él. Eso es lo que espera Dios de toda esa mies que no conoce al Señor. Entonces, si predicamos la palabra del Señor, lo que esperamos es que Dios responda con misericordia y alcance a aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Nosotros no podemos actuar como Jonás. Nosotros debemos de sentirnos alegres en el momento que aquellos que no conocen al Señor se arrepientan y vengan a los pies de Jesucristo. Aprovechemos la oportunidad, como nuestro corazón debe de pedirle al Señor, que aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que están en ese mundo de maldad, se arrepientan. Porque seguramente tendrán el perdón del Señor y tendrán la vida eterna que Jesucristo ha ofrecido para todo aquel que creyere en Él, para todo aquel que luego se bautice. Lo que le espera es la salvación y la vida eterna. Tengo 4 conclusiones en este estudio que quisiera que quedara no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. El cumplimiento de la Gran Comisión es algo que debemos estar revisando constantemente. Ahora tenemos una oportunidad para reflexionar en ello. Pero en realidad debemos de ser siervos diligentes y debemos de ver que no nos apartemos de cumplir esa comisión que el Señor nos dejó hace 2000 años y que automáticamente ese mandamiento pasó a nosotros
en el momento que fuimos salvos. La segunda es, hay situaciones en las que Dios nos permite estar y en las cuales debemos de preguntarnos, ¿y ahora cuál es la demanda que he dejado de cumplir? ¿En qué no estoy siendo un siervo fiel? Y este es un momento para hacerlo. ¿Qué debo de hacer después de esto? ¿Qué debo de hacer después de cada circunstancia en la que el Señor con su mano poderosa me saca de ella? Y ahora, ¿qué debo de hacer para continuar con la obra para la cual el Señor me ha llamado? La tercera es, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas oportunidades necesitamos para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer? No esperemos que sigamos teniendo miles de oportunidades para hacer lo que Él nos ha pedido. Y por último, la gran comisión es en donde nosotros podemos ser colaboradores activos de Dios, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios nos encontró en el camino. Sabiendo que éramos pecadores, nos dio la salvación y la vida eterna. Nosotros no vamos a salvar a nadie. Es Jesucristo el que salva. Es la palabra de Dios en la que lleva salvación. Lo que nosotros vamos a dar de gracia es lo que el Señor le dio a aquellos que nos predicaron la palabra para que nosotros fuéramos salvos. Y esa palabra que hemos recibido la debemos de compartir porque fue de gracia que la recibimos. Y el Señor es el que hará la obra, como la hizo allá en Nínive, la hará en esa mies que es mucha y que necesita la palabra del Señor. Ahora vamos a orar para pedirle al Señor que nos permita hacer lo que debemos hacer dentro de la gran comisión. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, oh Dios, que pongas en nuestro corazón el deseo, oh Dios, de predicar tu palabra. Que sintamos, Padre, una obligación permanente por compartir aquello que hemos recibido de gracia. Por compartir aquello que puede llevar a la salvación a aquellos que no te conocen. Sabemos, oh Dios, que esa palabra llegará a sus oídos y luego a sus corazones, y que tu Espíritu Santo es el que hará la obra en esas vidas. Y que podremos ver que esa palabra llegará ahí, hará esa obra, y mucha gente, muchas criaturas tuyas, mucha gente que pertenece a esa mies, vendrá a los pies de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por el infinito amor y misericordia que has derramado sobre nosotros y por todas las criaturas de tu creación. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.